a cuentas de reserva que no fueron luego utilizadas conforme a la ley. Esta ingeniería financiera pone en entredicho la legalidad de las operaciones y el origen de las utilidades. La pregunta que surge es contundente. ¿Se usó el poder político para montar un esquema de enriquecimiento desde el propio Estado? Las evidencias presentadas por la Contraloría, hallazgos del Ministerio Público, podrían marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción de Cuello Blanco. El ex fiscal de Asuntos Internacionales, Juan Emilio Oviedo, nos dijo ayer: la Fiscalía tiene una causa abierta en septiembre del año pasado sobre las inconsistencias en la declaración jurada presentada por Mario Abdo Benítez. Perfectamente se podría anexar esto que se reveló la semana pasada y tiene que ver con las supuestas cuentas en paraísos fiscales del expresidente Mario Abdo Benítez. Vamos a hablar hoy con Ezequiel Santagada, abogado y especialista en transparencia, también con Ignacio Martínez, periodista y analista. Pero antes tenemos este informe. La ruta del dinero. Fiscalía investiga millonarias ganancias de Abdo por venta de asfalto. El Ministerio Público sigue adelante con la investigación penal abierta en septiembre de 2024, tras las inconsistencias detectadas en las ganancias generadas por las empresas distribuidoras de Asfalto Al Día S.A. y Createc S.A., vinculadas al expresidente Mario Abdo Benítez. La pesquisa, que permanece en curso actualmente, apunta a determinar posibles delitos tras detectarse multimillonarias ganancias por venta de asfalto a contratistas del Estado, un crecimiento exponencial de 70 veces más en la venta de asfalto desde que asumió el poder, las inconsistencias en los estados financieros y el misterioso destino de las utilidades registradas, 45 millones de dólares, en las empresas ligadas a Mario Abdo Benítez, son los aspectos claves del lucrativo negocio del exmandatario. El equipo de fiscales asignados a la investigación solicitó una serie de informes a la Contraloría, a la Dirección de Ingresos Tributarios, a la CEPRELAD y a las empresas que realizaron transacciones comerciales con las empresas Al Día y Createc S.A. Así también se remitieron pedidos de informes específicos a estas últimas para que informen sobre las inconsistencias detectadas en sus estados financieros. La investigación apunta a los directivos de estas empresas y al principal accionista de ambas, el expresidente Mario Abdo Benítez. La causa penal fue asignada por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, a un equipo de fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción: Jorge Arce, María Verónica Valdés y la fiscal adjunta María Soledad Machuca. La causa fue iniciada luego de que la Contraloría General de la República, respaldada por un informe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, presentara evidencias de anomalías en las operaciones financieras de ambas empresas, que experimentaron un crecimiento desproporcionado, superior a la media del mercado, en sus ingresos con la provisión de asfalto. El expediente, identificado como causa número 82/2024, tiene como principal objetivo esclarecer los posibles delitos económicos derivados de las operaciones de Al Día S.A. y Createc S.A., que experimentaron un crecimiento financiero sin precedentes durante el gobierno de Abdo Benítez. Las indagaciones se centran en analizar los movimientos financieros y la declaración patrimonial del expresidente, así como el destino de los 45 millones de dólares, unos 329 mil millones de guaraníes, que ambas empresas habrían acumulado en reservas operativas sin justificar su uso. Entre las principales inconsistencias detectadas figuran discrepancias contables. La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios identificó diferencias en las cuentas de deudores por venta, que ascienden a 155.500 millones de guaraníes en proveedores locales, incrementos abruptos en inversiones. Al Día S.A. pasó de tener 1.397 millones en inversiones en el 2022 a 40.515 millones en el 2023. Utilidades no declaradas claramente. La Contraloría informó sobre ingresos desproporcionados que habrían sido derivados a fondos operativos sin evidencia de un uso claro y transparente. El permanente aumento del volumen destinado a esas reservas de ambas empresas, sin evidencia de las disminuciones que corresponden según la legislación tributaria,
tributaria sugiere la evidencia de que no fueron aplicadas para los fines previstos, sino más bien para otros. La falta de un registro documental que exponga el destino final del dinero enviado a la cuenta de reservas eleva las sospechas de que el mecanismo era utilizado aparentemente para la evasión de impuestos y el eventual lavado de dinero. Una serie de ilícitos podrían esconderse detrás de las llamativas irregularidades en los estados financieros de las distribuidoras de asfalto del exmandatario. Las sospechosas operaciones de Aldía S.A. y Createc S.A., especialmente en relación con sus reservas operativas y movimientos financieros, están bajo la lupa de los fiscales. Ezequiel Santagada, abogado especialista en transparencia. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ignacio. Saludos a la audiencia. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Bien? Bien, Jorge. ¿Qué tal, Santagada? Súper. ¿Por qué esto no figura, este tema que veíamos en el informe en los medios masivos de comunicación, Ezequiel? Figuran algunos. Sí, el Grupo Nación, nosotros. Perfecto, pero ese es el pluralismo que tenemos en Paraguay. Tal vez no sea el ideal, pero es un pluralismo de grupos económicos que tienen intereses políticos. Prefiero eso a que no haya ningún tipo de pluralismo. Prefiero una pelea entre el grupo Cartes y el grupo Sucolillo para que se desnuden mutuamente presuntas irregularidades, terciando ahí el grupo Bierzi. Y los otros grupos que ahora empiezan, sobre todo a partir de redes sociales, a consolidar conglomerados mediáticos. Prefiero ese pluralismo a ninguno, a una prensa oficial. Claramente esto es consecuencia de esto, y aparte de que tenemos un partido colorado que es oficialismo y oposición al mismo tiempo. Creo que por ahí se explican estas cosas. Es lo que tenemos. ¿Hace cuánto? 10 años, Ignacio, vos que fuiste director periodístico de dos medios de comunicación muy importantes. Desapareció Diario Noticias, después el diario Última Hora. Anteriormente habían prácticamente dos grupos hegemónicos que marcaban la agenda. Siguiendo un poco la línea que dice Ezequiel, ¿verdad? Hoy aparecieron nuevos jugadores y que hace que sea más plural todo, ¿verdad? Lo que los otros no sacan hoy. Eso es positivo, ¿verdad? El pluralismo es importante, Jorge, porque le da la oportunidad a la ciudadanía a escuchar versiones diferentes. Y la preocupación que en apariencia veo que tenés de que se pueda ocultar la información, yo creo que eso no es exacto, Jorge, ¿verdad? La ciudadanía está hoy bien informada, la gente recibe información de distintos canales, hoy tiene la oportunidad incluso de contrarrestar esto, dar su opinión a través de las redes sociales. Entonces, habría que ver hasta qué punto se puede hoy en día ocultar una información. Lo que acabamos de ver, que en apariencia parece ser el foco de la programación, eso está en la boca de la gente, ¿verdad? Acá también hay que hacer una carga de presión, si cabe la palabra, Jorge, en los organismos que en verdad tienen que aclarar esto, ¿verdad? La Contraloría, la Fiscalía, el Poder Judicial, porque la prensa puede hacer el relato, puede dar la información, puede investigar, puede opinar, pero finalmente dentro de un Estado de Derecho hay canales institucionales que deben decir acá hubo dolo, acá hubo ilícito, acá hay culpables o acá hay gente inocente, ¿verdad? Que me parece que también es una pata que tenemos que ir cuidando. ¿La Fiscalía se mueve por presiones mediáticas? Lastimosamente sí. Y ahí entonces tenés un sector de la prensa, 90%, que omite una cuestión como esta. Yo creo que la Fiscalía, ¿vale? Hace un año, Ezequiel, Ignacio, la denuncia, se abrió la causa por el tema del supuesto enriquecimiento ilícito sobre Aldía S.A. Createc. Hace un año. Nosotros quisimos hablar con algunos de los fiscales, imposible hablar con ellos. Septiembre del año pasado. Hubo avances al respecto y estamos hablando de 45 millones de dólares de dos empresas que generaban ganancias en 5 años y la Contraloría, al hacer el examen de correspondencia, no pudo cerrar el trabajo porque encontraron inconsistencias. Sí, pero así como la Fiscalía es permeable a presiones mediáticas, también es permeable
a presiones políticas. Y en ese sentido van ecualizando, por así decir, los poderes en contra. Lastimosamente tenemos un sistema de justicia que es el talón de Aquiles de nuestra institucionalidad democrática. Tenemos una fiscalía en la que muy poca gente cree y un sistema de justicia que no termina de depurarse, o sea, sobre todo un poder judicial que no termina de depurarse. Ha habido avances, creo, en el poder judicial. Justamente estoy escribiendo un artículo ahora sobre jurisprudencia de la Corte en materia ambiental, y el salto cualitativo en cuanto a la profundidad argumentativa que teníamos en los 90, primeros 2000, y la que tenemos ahora es superlativa. ¿Eso es suficiente? No, no es suficiente, pero es un signo positivo de que la magistratura, o sea, tanto la Corte como la magistratura se va depurando. Pero en materia penal, en materia de investigación, lastimosamente, yo creo que debe ser la institución del Estado con menos credibilidad. ¿Sabes que la semana pasada, cuando saltó el escándalo de las supuestas cuentas offshore de Aldo Benítez, me tocó hablar, yo quería hacerlo en una entrevista, él terminó entrevistándome a mí con Luis Gazula, periodista argentino, según Rafa Filisola, el ignoto periodista. Y me decía, hablamos del caso en sí, yo le preguntaba una cuestión, la filtración, etcétera, etcétera, y me dice, señor periodista Jorge Torres, ¿hay expectativa en su país de recuperar el dinero? Yo le dije, nosotros en estos 36 años de democracia, contado con los dedos de la mano, funcionarios públicos implicados en hechos de corrupción que fueron a Paratacumbú. Imagínate lo que va a significar o lo que nos falta todavía para poder trabajar en la recuperación del dinero robado, ¿verdad? Nos falta muchísimo, ¿verdad? A propósito de eso que estás diciendo, que me parece que es una de nuestras principales debilidades, Ignacio. Así es, nuestras instituciones están frágiles en ese sentido, pero yo quiero rescatar algo importante porque estamos hablando de la construcción de la institucionalidad, y lo digo con la posibilidad de que la gente te pueda poner un mote, porque acá hablas y enseguida la gente te califica, ¿verdad? La vez pasada, cuando se le preguntó al presidente Peña su opinión con relación a este tema, él aclaró que no era un tema del Poder Ejecutivo y que tampoco iba a utilizar las instituciones para perseguir gente, ¿verdad? Como se hizo en el gobierno anterior. No, agrego a esto, Jorge, porque 2 años atrás, creo que Santa Daga por ahí me ayuda, ¿verdad? Vino el coordinador general anticorrupción del Departamento de Estado dependiente del gobierno de Biden y habló de la rendición de cuentas. ¿Se acuerdan que todo el mundo siguió ese tema? Y creo que este tema que nos compete, el primero que debe rendir cuentas es el presidente de la República. Mayormente acá nos fijamos en el último funcionario, en el 5º funcionario y no en el primero, ¿verdad? Digo nomás, no me gusta ese tipo de presión externa, ¿verdad? Porque no nos corresponde, pero en aquel momento sí hubo una presión externa fuerte para que se aclaren ciertos temas y hoy lo veo muy tibio a ese tema, ¿verdad? Pero paralelamente rescato que el presidente entienda que acá hay autonomía de poderes y que esa investigación le corresponde al Poder Judicial. Son detalles que a veces no percibimos, Jorge Santadaga, pero que debemos observar, porque a veces el fanatismo, a veces el sectarismo no nos hace ver toda la película, ¿verdad? Así como hay la posibilidad de que se pueda ocultar una información, yo creo que del otro lado o de todos los lados se tiene que rescatar la actitud de un poder del Estado que dice, este tema no me corresponde, ¿verdad? Porque mayormente en Paraguay lo que tenemos es un ejecutivo que atropella, un ejecutivo que mete presión para que se investigue o un ejecutivo que mete el freno para que no avance. Digo nomás que este tema nos puede dar de alguna forma un salto cualitativo en el manejo institucional o de alguna forma puede demostrar que seguimos en lo mismo de siempre, Jorge. A propósito de esto que está diciendo Ignacio Ezequiel, yo quise hablar, cuando saltó este tema, la semana pasada, ese lunes, leíamos la publicación de Gazula y dije yo, hablemos con la gente de la Contraloría. Creo 2 días después nos atendió Armindo Torres, que es el director de Declaraciones Juradas, hablemos con la gente del CEPRELAT. Y le buscamos a la gente del CEPRELAT y nos responden desde esa institución, por la naturaleza de la unidad de inteligencia financiera
nosotros no podemos dar declaraciones sobre investigaciones. Entiendo que eso se hacía en el gobierno anterior, hacían conferencias de prensa o directamente filtraban informe de inteligencia financiera. Dice, nosotros eso no vamos a hacer, no corresponde. Y si hoy, si bien hubo un proyecto de declaración la semana pasada, el Congreso insta a la CEPRELAT, a la DENIT, a la Contraloría y acompaña la investigación de la Fiscalía a que se investigue de manera urgente, si la CEPRELAT hace diligencias invocando convenios internacionales con sus pares en Seychelles, no puede tampoco hacer una conferencia de prensa. La doctora Liliana Alcaraz decía, acá tengo los informes de... Eso lo tiene que derivar al Ministerio Público, que es la única institución que hace la persecución penal. Así es. Y también es el Ministerio Público quien, sin presentar a nadie como culpable, debe informar sobre casos de interés público. Esto está expresamente establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Hace un tiempo, ahora un mes y medio, 2 meses atrás, el fiscal general del Estado recordó que la etapa investigativa era secreta, básicamente. Eso es cierto, pero en la misma ley que rige la Fiscalía, pide que justamente cuando hay casos de interés público, no sé, los que involucran a exministros, expresidentes, o sea, gente que ha influido y sigue influyendo en el devenir político del país, bueno, ¿cuáles son esos avances? ¿Qué se puede, insisto, sin presentarlos como culpable? Ahí hay una fina línea de cómo poder comunicarlo, pero se hace en todas partes del mundo y es importante que haya comunicaciones y haya información institucional sobre los avances de todas las causas sobre presunta corrupción. Ahí tenés el caso de la inconsistencia de la Contraloría General de la República en relación a la declaración jurada de ABLO. 45 millones de dólares ganancias de esas empresas que no figuran en su declaración jurada. 1 año se abrió la causa. Nosotros no podemos hablar con los fiscales. Yo no sé si pidió un informe a la DENIT, a la Abogacía del Tesoro, sobre la constitución de las sociedades anónimas. Que no tenemos esa información. No se tiene esa información. Por eso quiero compartir ahora un audio del doctor Juan Emilio Oviedo, porque al final, ¿qué está investigando la Fiscalía en relación al caso ABLO? El dinero. ¿Dónde está la plata? Y hoy tenés un indicio, a partir de una filtración que se dio la semana pasada, habla de cuánto, 21 millones de dólares. Usted usó un término, corregime si me equivoco, economía procesal, que perfectamente el caso de Seychelles se podría anexar a la investigación que hoy ya lleva adelante el Ministerio Público. Escuchemos lo que decía el doctor Juan Emilio Oviedo. Se tiene que tener una carpeta fiscal abierta para poder trabajar en conjunto con el fiscal que fuera asignado para facilitar las herramientas jurídicas, tanto informales y directas como a través de un exhorto para poder gestionar la cooperación internacional. Paraguay tiene varios instrumentos jurídicos internacionales. La Fiscalía tiene un área especializada que coadyuva con los fiscales también, como en varios casos que hemos visto anteriormente. Y en ese sentido, lo que tienen en el trabajo en conjunto es la facilidad para poder articular estos mecanismos donde nosotros como país necesitamos la cooperación de otro país donde puedan haber datos, evidencias, fondos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Donde el secreto bancario se tiene que romper a través de este tipo de cooperación jurídica internacional. Puede ser muy buena hipótesis de ver por economía procesal también. Exacto. Una investigación que pueda estar abierta y que pueda tener algún vínculo con los datos obtenidos por este periodista extranjero para confirmar o descartar o revisar la información que pueda haber en el extranjero y qué incidencia pueda tener dentro de la carpeta fiscal, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen la teoría del caso, ¿verdad? Entonces son los que van a tener que probar la existencia de un hecho punible a través de las evidencias que se incorporan no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional también. Independientemente a eso, también el Ministerio Público tiene la opción en cuanto a la forma de contactar directamente para facilitar qué datos o qué forma requieren los exhortos o los pedidos de cooperación jurídica para ese país en específico, sí, ¿verdad?
por un lado. Y por el otro lado también, ese país, según tengo entendido, ha tenido reformas legales internas que desde el año 2022 facilitan la cooperación internacional y facilitan también la obtención de ciertos datos bancarios. Así que lo importante es que si es que uno necesita efectivamente realizar esas gestiones en el extranjero, están las vías expeditas, están las reglas de juego a nivel internacional desde el punto de vista del derecho internacional que puede activar la República del Paraguay a través del Ministerio Público. Economía procesal, hay condiciones para anexar, ¿verdad? Sí, básicamente, si hay una investigación abierta que tiene relación con la nueva investigación, pues ¿para qué estar repitiendo pasos que ya se dieron en otro cuando está en una carpeta fiscal? ¿Por qué yo rescaté un posteo, Ignacio, que hizo Ezequiel? Porque qué es lo que al final, yo decía, me encanta este tema de las offshore, porque al final sirve un poco para desenmascarar a mucha gente, aquellos que están permanentemente con el tema, la corrupción, la transparencia, etcétera, etcétera. Yo decía, Ezequiel no le puedo acusar de cartista, y me parece que no estás en la militancia ni de un bando ni del contrabando, como decía un colega, ¿verdad? Como decía. Entonces, ahí es donde escuché las sesiones de la semana pasada en el Congreso, referentes a la oposición, minimizar el tema. Rafa Filisola, no le conozco al periodista, es un ignoto periodista. ¿Qué importa el periodista? Lo que importa son los hechos. Claro. O le escuchaba a Rocío Vallejo, cuidado, hay que tener cautela, el origen de la información, después para hacer juicio de valor. O lo otro que decía Blanco Velar, o creo que la senadora Esperanza Martínez, esto forma parte, hay temas más importantes y esto forma parte de la interna del Partido Colorado. Y lo que hicieron la administración anterior con el tema Ceprelat y compañía, Yusio, no formó parte de la interna del Partido Colorado. O otras cuestiones, ¿verdad? Cuando un condenado sicario, confeso, de haber participado en el asesinato de Pechi, hizo una declaración, acá se tomó como la verdad absoluta e irrefutable. Nadie dijo, esperemos un momentito, vamos a tener un poco de cautela. ¿Quién dijo? Dijo un sicario. ¿Tiene entidad las declaraciones de un condenado por asesinato? Entonces ahí digo, ¿en qué queda ese discurso de la lucha contra la corrupción, la transparencia? Cuando es un enemigo, lo condenamos, pero cuando es un amigo, un aliado, miramos para otro lado y pedimos cautela. Por lo que mencionamos al inicio, estamos en un pluralismo de intereses de grupos económicos y donde lastimosamente los medios son utilizados para llevar esa lucha. Yo escuché varias declaraciones, leí, tratando de desacreditar a Luis Gasulla. Luis Gasulla no es un ignoto periodista, es un periodista bastante reconocido, trabaja en el equipo de Majul, pero aparte, no solamente trabaja con Majul, sino que escribe en el Diario de la Nación. O sea, un ignoto periodista no escribe en el Diario de la Nación de la Argentina. Y bueno, no, que puede ser Canoes, claramente, porque llevó adelante varias investigaciones. Tampoco es oficialista, porque le ha pegado a Milei con el caso Libra. Voy a decir algo que tal vez suene hasta provocativo. Si se puede hablar de alguna filiación político-partidaria o alguna afinidad con algún político argentino, yo diría que Gasulla es macrista. Es más, y a través de eso podría decir, tal vez ahí esté la conexión con el expresidente Cartes. Supongamos, dije, voy a ser provocativo. Sí. Supongamos que fuera así. ¿Cuál es el problema? Si él publicó información que la contrastó y que efectivamente le consta, y creo que le consta por una cuestión, cualquiera que lee el tweet list de Gasulla va a ver que estuvo enfocado a investigar a Lázaro Báez. Lázaro Báez es el principal testaferro de la mafia K. Otro periodista de la Nación fue el que hace unos años, hace más de 10 años, detectó el caso de las Islas Seychelles, cuando Cristina Kirchner en un viaje internacional paró ahí. Exactamente. ¿Qué es lo que está sacando en este momento Gasulla? Información sobre propiedades y bienes escondidos por la mafia K. A mí no me cabe la menor duda que Gasulla, que esto le llegó de rebote.
Ya que estaba, lo publicó. Y ve Seychelles y dice, pero pues, exactamente, veo esto. Yo Entonces, no tenía la más pálida idea de que totalmente. existía Seychelles, ¿verdad? Pero digamos, estoy inclusive Sí. haciendo una teoría conspirativa que es hasta verosímil. El punto es, vamos a suponer que fuera un favor de Macri sacarte, de Macri a Cartes, supongamos. ¿Y cuál es el problema? Si la información está contrastada, si a él le consta en base a documentos, en base a contrastación de la información, que eso, digamos, está en Seychelles, ¿cuál es el problema? Por eso digo, no me molesta a mí el pluralismo de grupos económicos, porque prefiero eso a que no haya nada. Porque de lo contrario, ¿qué tendríamos? Un discurso oficial. Tenemos a un bueno y a un malo. Vamos, No, yo creo superemos que esa antinomia. Esto también amerita, Jorge, una tercera voz en el hipotético caso de que todo esté polarizado, ¿verdad? Porque acá tenés que poner en la balanza el mensajero y el mensaje. O analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje no es una preocupación nacional, porque acá el tema no es el depósito del trabajo con un banco X, sino la posibilidad de que un funcionario público, un expresidente de la República, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, ¿verdad? Tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política. O sea, desafía el discernimiento, pone en la balanza el mensajero y el mensaje. Yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte. O sea, estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados, ¿verdad? Entonces, debería preocupar. Porque si con el silencio nomás la oposición piensa crecer y fortalecerse, me parece que al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino. Totalmente. ¿Sabes qué, Gazul? Ya me preguntaba, en Paraguay, ¿cómo está la cosa? Ahí en los grupos mediáticos, ¿existe también la grieta? Y le digo, claro, sí, por supuesto. Existe. Sí. No voy a negarlo. Es que es un fenómeno de nuestra época, lastimosamente, es una polarización donde es una cuestión de bandos. O sea, uno habla en un medio, es cartista o anticartista, habla en el otro, es opositor. Vamos, no puede ser eso. Yo ahí coincido, Ezequiel, contigo, pero a lo mejor estoy equivocado. Yo pertenezco a un grupo, tenemos una línea editorial bien marcada y yo abiertamente digo, yo hago militancia. Es válido. Yo no recuerdo que hayamos, a lo mejor estoy equivocado, escondido la información. Pongo un ejemplo así duro, como decís. La designación de Cartes o la sanción a Cartes. Nosotros publicamos eso. Sí. También la versión del abogado Ovelar y compañía. Pero las noticias publicamos. Oh, mira, ABC no publicaron nada. O sea, y leyeron el comunicado de Abdo, la aclaración de Abdo en sus medios, aclararon una noticia que ellos no publicaron. O sea, yo digo por respeto a todos, ponerle el contexto. Yo entiendo que tenés una posición de defenderle a Abdo, poner en contexto de dónde surgió el tema. O si te querés ir al extremo, nos dicen a nosotros, ustedes son cartistas. Vamos a defender la carta, pero poner el contexto por qué vino la designación, o por qué vino la sanción, o por qué otras cosas. Por eso es importante también, Jorge, que tu medio de prensa sea pluralista. Que no solo que la gente no piense de una sola forma, sí, ¿verdad? Tiene que haber opiniones encontradas y finalmente se toma la decisión correcta, ¿verdad? Porque el fanatismo finalmente perjudica a los sectores que juegan con eso, ¿verdad? Este caso vi el comunicado de la Embajada de Taiwán, por ejemplo, que eso es fuerte, o sea, golpea tu credibilidad. Vos podés tener popularidad, podés tener rating, todo el mundo te escucha, no sé, pero ¿y tu crédito, tu credibilidad? Que un país, que yo no sé si ellos van a meterse en este tema de hacer amaño en las licitaciones, dirigir, no sé. Quiero creer que no, ¿verdad? Pero arriesgarse hasta ese punto es poner en juego y finalmente él perjudica todo, porque la opinión pública, yo no sé si distingue bien, finalmente dice toda la prensa miente, ¿verdad? No sé si es tan así. Yo creo que hay gente muy, muy sana y muy honesta, en altísimo porcentaje, que trata de hacer bien el trabajo, ¿verdad? Pero bueno. A lo mejor estoy equivocado, Ezequiel, pero a mí me parece mucho más honesto asumir cuál es tu posición o presentarte como el periodista. Nosotros la prensa independiente, y sin embargo ignoras una cuestión como esta, la del escándalo de Abdo en Seychelles.
Entonces, si nosotros los periodistas independientes... No, es un error, no hay prensa independiente. ¿O has escuchado? Le dije columna. Nosotros la prensa independiente. Pero la forma en que estás haciendo el periodismo no soy independiente. Aparte, sos un deshonesto intelectual. Porque le querés joder a tu audiencia y la audiencia se da cuenta que vos no sos independiente, que estás haciendo abiertamente campaña a favor de alguien. Es que no hay ningún problema de tener favoritismos políticos o ideológicos. El punto es hacerlo público, como lo hacen los grandes diarios de Estados Unidos antes de una elección. Nosotros apoyamos a Mengano, nosotros apoyamos a Sultano. Está en el rigor del periodismo. O sea, la información fue contrastada. ¿Hay o no hay real malicia? O sea, obviamente que si uno tiene su corazoncito y le va a poner sal y pimienta. Ahora, ¿la información es real o no es real? Porque la sal y pimienta también viene del otro lado, y sobre todo en una época de redes sociales, donde el debate sobre lo público es instantáneo. Y como decía Ignacio, o sea, a la gente no se le engaña. O sea, yo puedo leer ABC, pero también leo La Nación. No el diario, porque eso ya no existe más. Es el tweet. Es lo que la publicación en Facebook, es la publicación en Instagram. Eso es lo que se consume. Llámame mi atención, voy y lo leo. Y lo leo en cualquiera de los medios. No es tanto una cuestión de tiraje como era antes. En cualquier plataforma. Ahora ya es en cualquier plataforma. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí me gustaría que todo este debate no quede en la profundización de la grieta. A ver, ¿por qué no estamos hablando de cómo evitamos que haya sospechas sobre expresidentes, sobre o enriquecimiento ilícito o sobre uso de información privilegiada? Un presidente de la República no puede ser accionista ni puede tener ningún tipo de vínculos con empresas que son proveedoras del Estado. Esto en Chile, por ejemplo, está en la ley de ética pública. ¿Qué hizo Piñera cuando asumió? Siendo dueño de la principal aerolínea chilena. Señores, va a un fideicomiso ciego. Cuando Macri asumió, justamente siguiendo eso, ¿qué hizo? Es una persona de muchísimo dinero, puso todo a nombre de un fideicomiso ciego. Entonces, este tipo de debates son los que no sean y los que deberían darse acá. Porque yo no quiero que el próximo presidente esté sujeto, o sea, tengamos que estar sospechando de corrupción de un expresidente. ¿Nos damos idea de cuánto daño le hace a un país que tengamos a expresidentes investigados, y condenados eventualmente por corrupción? ¿A quién ponemos? ¿A forajidos en la primera magistratura? Ese es pensemos a 20 años, a 30 años. O sea, esto tendría que llevar a otro tipo de reformas. O sea, yo honestamente, y esto creo que lo hice público, a mí me pareció fue una picardía política de el gobierno de Mario Abdo, la ley de puertas giratorias y conflicto de intereses, en la última parte de su gobierno, sí. Pero también fue una picardía política de del actual oficialismo en reventar las puertas giratorias y bajar el precio de los conflictos de intereses. ¿Por qué? Porque esas leyes a largo plazo empiezan justamente a equilibrar este tipo de cuestiones. Esa ley, la de ética pública, profundizar acceso a la información pública, mayor publicidad de declaraciones juradas, facilitar los mecanismos de control ciudadano. Entonces, es el tipo de cosas que van a hacer que a largo plazo, mediano a largo plazo, justamente tengamos otra calidad, otro entramado de calidad institucional, que en definitiva, ¿en qué nos va a beneficiar? En que se consolide el grado de inversión, en que tengamos, que haya muchas más inversiones, que den mucho más trabajo y que la gente pueda crecer económicamente, porque ¿para qué estamos acá? ¿Para sufrir? No, para pasar a lo mejor posible. Y eso requiere un entorno económico sólido. Donde hay corrupción, no hay un entorno económico sólido. Por último, Ignacio, ¿cómo recuperamos, vos que solías tirar unos tips sobre recuperar la esencia del periodismo? No quiero llegar a lo que también expuso yo creo que la dieta, ¿verdad? La política siempre fue ineficiente mayormente. En la función pública hay corrupción, siempre hubo corrupción. Pero que la prensa sea parte del problema a mí me preocupa, Jorge, ¿verdad? Hoy la prensa se caracteriza por ser parte de la solución, ¿verdad? Y eso es peligroso, ¿verdad? Yo no quiero poner nombres, ni sectarizar, ni dividir, pero yo miro los números. O sea, un noticiero hoy no tiene el mismo rating de 10 años atrás. Un espacio periodístico en radio tampoco, el nivel de venta de los medios impresos. Entonces, algo se está haciendo mal, ¿verdad?
Yo quiero mucho la prensa, yo quiero mucho el periodismo y creo que se puede recuperar, Jorge, entendiendo su función, ¿verdad? Lo que vos planteas, esta es una información pública, o sea, debería interesarnos a todos, por encima de la división y de la militancia que puedan tener los medios, pero es un tema de interés nacional, ¿verdad? No podés jugar de cómplice con el silencio, ni debes jugar de fiscal, ni poder judicial para imputar y acusar, ¿verdad? Lastimosamente nomás parecería que la prensa está siendo arrastrada por la agenda política. Y lo ideal sería que la prensa, Jorge, imponga su agenda propia, ¿verdad? Mañana es probable que hagamos una lectura rápida de los medios y vamos a ver que cada uno carga más la situación de crisis y de toxicidad en la República, cuando que hay otro Paraguay bajo el mismo sol, bajo la misma tierra, con la misma gente produciendo, trabajando y haciendo una tarea honesta en el Paraguay, ¿verdad? A veces hacemos, me parece nomás, un contenido periodístico para una minoría, porque la gran mayoría, yo estoy seguro que está en otra cosa. Es así. Gracias, Ignacio, por tu tiempo. Gracias, Jorge. Ezequiel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta vamos a hablar con el subcomisario Celso Paredes, Departamento Antinarcótico de la Policía Nacional, Rosa Saldívar, directora de reducción de la demanda de la Senat, y un caso acá en un barrio en Lambaré. Mafia narco se adueña de las calles de un barrio. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Lambaré, mafia narco se adueña de las calles de un barrio. Valle Ibaté, uno de los barrios más poblados de Lambaré, está hoy en manos del narcotráfico. Camiones con doble fondo cargados de drogas circulan a plena luz del día, custodiados por hombres armados. El miedo se ha instalado, los vecinos ya no salen a las veredas, los niños dejaron de jugar en las calles y nadie se anima a hablar por miedo. Y antes se podía salir bien, pero ahora ya no se sale más mucho porque tenemos miedo. Hay mucho por la calle, entonces nos quedamos nomás ya hacia adentro. No, acá nadie te va a hablar porque muy inseguro está el barrio ahora. Los testimonios indican que la policía también estaría implicada en este esquema y que quienes intentan hablar son silenciados. Y porque no sabemos qué puede pasar si se enteran que nosotros denunciamos algo a nuestra familia. Y acá en la zona nadie te va a hablar porque están toda la policía con ellos. La caja negra accedió a imágenes exclusivas de camiones siendo ensamblados durante horas de la madrugada. Esta mecánica es bien sabida. Se modifican vehículos para crear compartimentos ocultos, donde se transporta droga en grandes cantidades. Este modus operandi ya es conocido por la Senat. Entre los antecedentes más recientes figuran los 2.000 kilos de marihuana que fueron incautados en La Paloma, Canindeyú, en camiones con doble fondo. En enero, durante la operación Perla Negra, la institución antidrogas incautó 456 kilos de cocaína en Misiones, ocultos en un camión. El cargamento estaba valuado en $14 millones. En Pozo Colorado, la operación Resiliencia permitió incautar 430 kilos de cocaína que también estaban camuflados en un camión tumba. En marzo pasado, la operación Ñuatí detectó el uso de buses de turismo para transportar droga en compartimentos secretos, con más de 2.196 kilos de marihuana prensada destinados al Brasil. Los casos son numerosos, pero en Valle Ibaté la historia se repite a diario. El barrio se convirtió en una ruta segura para el narcotráfico, donde los criminales operan sin obstáculos y con total impunidad. Mientras tanto, las autoridades a nivel local y nacional mantienen el silencio. La comunidad exige presencia real del Estado y respuestas urgentes. La pregunta es inevitable: ¿cuántos barrios más deben caer antes de que alguien actúe? Y con solo 10 años llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Escabone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia.
Y pedí tu moto Buller en Bristol con los mejores precios del país y sin entrega inicial en cuotas desde 259.000. Te financiamos tu chapa más aceite de regalo incluido. Además podés ser ganador de la fabulosa Volkswagen Tiguan 0 km. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y les comento que ya llegó Etiflugel, la solución más rápida para la acidez, reflujo y gastritis. Etiflugel es el antiácido más bueno que hay porque viene en suspensión de rápida acción y con sabor naranja y sabor limón. ¿Qué más querés? Con una sola toma o pa acidez. Además no es solo para vos, es para toda la familia porque viene en frasco de 240 ml. Toma Etiflugel ja o pa acidez. Subcomisario Celso Paredes está con nosotros, Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional. ¿Qué tal, subcomisario? ¿Bien? Buenas noches, señor. Muy bien, aquí a disposición de las preguntas que puedan surgir y a las órdenes. Está también Rosa Saldívar, directora de reducción de la demanda de la Senat. ¿Qué tal, directora? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Bueno, recogimos testimonios acá nomás. Nuestros vecinos vinieron acá hasta el canal, quisieron hablar con nosotros. Por supuesto, la voz le distorsionamos porque también tienen miedo, ¿verdad? Pero están con esta preocupación todos los días. Hay vecinos que tienen niños que tienen que ir al colegio, pues no pueden dormir porque ahí están soldando toda la noche. Creo que se hizo un procedimiento, intervino la Senat, intervino la policía, se incautaron no sé qué cantidad, pero pararon 15, 20 días y después volvieron otra vez. ¿Qué se puede hacer, directora? La verdad es que es muy complejo todo, ¿verdad? Partimos desde de lo que tiene que ver con unas estructuras probablemente dedicadas a lo que tiene que ver con el narcotráfico. Ya esto es narcotráfico, no es narcomenudeo, ¿verdad? Creo que la experiencia tanto de la parte operativa de la Senat como de la policía es justamente eso de recabar esas informaciones, empezar a trabajar y realmente realizar los procedimientos que corresponden. Nosotros siempre decimos, ¿verdad?, que el trabajo cuando lo hace la Senat y creo que también la policía ya pasa a otro campo que tiene que ver con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y creo que ahí es donde se deben de marcar las acciones más fuertes como para que esto no vuelva a suceder o no vuelvan a reincidir. Subcomisario, ¿qué decís? ¿Qué le decimos a estos vecinos que están muy preocupados, temerosos? Y con algunos, tengo una amiga que está allí cerca, me dice, nosotros vamos a vender la casa, nos vamos a mudar. ¿Qué le decimos a esa gente? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo la señora directora, porque hay un segundo campo en donde pasa el operativo. Y nuestra ley es bastante específica, las leyes sancionan los hechos, ¿verdad? Y si tenemos los hechos bien identificados y la evidencia suficiente, esta persona debe ser sancionada de acuerdo a lo establecido. En este caso, yo creo que se puede retomar una investigación, seguir con el caso, ¿verdad? Un caso nuevo, una vez que tengamos fundamentos suficientes, ¿verdad? O evidencias que podamos sostener, realizar nuevos operativos para tratar de desmantelar estas estructuras que en varios puntos del país están operando, no solamente aquí. Se puede saber, porque a mí me dicen que llamaron a la comisaría ahí local y creo que dan una vuelta, una patrullera y después siguen su camino, ¿verdad? Yo supongo que se puede especular otras cuestiones allí, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para tener efectividad en el reclamo ciudadano ante la aparente evidencia de que en horas de la madrugada están cortando, soldando y cargando allí la droga en su comisario? En este caso, en lo que es narcotráfico, nosotros necesitamos una evidencia. Necesitamos nosotros realizar las tareas de investigación, la vigilancia correspondiente, el seguimiento ya bajo dirección de un fiscal, bajo dirección del Ministerio Público, como manda la ley, ¿verdad? Tratar de obtener las evidencias sustentables, como ya mencioné, ¿verdad? Para detenerle a estas personas, incautar del poder de ellos los objetos, ¿verdad?, que estén penados, o tratar de vincularles con los hechos ya acontecidos. Muchas veces la sensación de seguridad o la percepción de la ciudadanía, ¿verdad?, se basa más en la presencia del personal uniformado o del personal preventivo, pero en este caso son trabajos que debe hacerse con inteligencia, ¿verdad?, con técnicas investigativas y con personal técnico. Entonces lo que se debería hacer, a mi parecer, es eso: iniciar un caso, recibir, ¿verdad?, las informaciones confidencialmente, procesarlas y tratar de obtener los mayores elementos posibles que puedan vincularle a estas personas.
Porque estamos hablando de una reincidencia. Porque este mismo, no sé si mismo grupo, por lo menos lugar, ya en un procedimiento hace 3 o 4 meses ya hubo una causa abierta, involucrados, pues yo no sé cuál es su situación procesal de las personas que fueron detenidas en ese momento, ¿verdad? Por lo visto, no sé si no hubo mayores evidencias, pero lo cierto y lo concreto, ¿cuál es el hecho objetivo? Que la operación allí en ese predio continúa, directora. Y muchas veces el negocio familiar también, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que es narcomenudeo, microtráfico, tenemos la experiencia de saber por lo menos, tanto por los informes de procedimientos, de que una persona es detenida, va a la cárcel, después vuelve a suceder, se vuelve a hacer un procedimiento, cae otra persona, miembro de la familia, y bueno, y el negocio sigue. Entonces, una manera de decir el negocio, ¿verdad? Porque ellos consideran a esa actividad como un negocio. Entonces van pasando incluso de generación a generación, al parecer, muchas veces, y eso también dificulta todo lo que tiene que ver con el control. Es lo más impresionante porque cuando nos fuimos a hacer las imágenes, nos percatamos, y de hecho cuando hablamos con los vecinos, nos decían, y ustedes se dan cuenta, mira, plena duda, Cintia, ¿qué hora fue esto? Creo que fue a las 3 de la tarde, ¿verdad? Se fueron a la mañana, a la tarde, a la noche. Bueno, no había movimiento de gente, ni niños, o sea, un barrio donde tendría que haber movimiento, gente socializando, nada. Yo me preguntaba, ¿por qué? Dice, tenemos terror a esto. No queremos salir porque de repente viene un procedimiento, hay enfrentamiento, entonces están todos encerrados, ¿verdad? Entonces, yo creo que ante esta evidencia y esta denuncia puntual, amerita a su comisario una intervención, ¿verdad? Procedimentalmente, los vecinos tienen que ir a la comisaría. Me dijeron que ya fueron, pero no tuvieron un retorno inmediato en esa comisaría zonal, jurisdiccional. Lo mejor tienen que ir, no sé, junto a vos, no sé con quién, para que puedan volver otra vez a la vida normal. Nosotros solamente con entrevistarnos con estas personas vamos a obtener las informaciones necesarias. Nosotros estamos las 24 horas, ¿verdad?, para recibirle a estas personas con su denuncia, con su pedido de asistencia, ¿verdad? Y si es que acceden a nosotros, yo puedo facilitar incluso un número de contacto para que puedan estas personas comunicarse con nosotros. Amén de esto, yo te quiero manifestar de que una de las técnicas de las organizaciones criminales en los que es narcotráfico, microtráfico y narcomenudeo es el amedrentamiento a la sociedad local. Ellos utilizan esto como un arma porque a partir de ahí ellos evitan que la gente provea las informaciones necesarias para nosotros, para las instituciones encargadas del combate, ¿verdad? Entonces ellos por lo general tratan de sembrar el pánico a través de ciertas amenazas o a través de ciertos mensajes, ¿verdad?, para la sociedad inmediata, para que ellos puedan decidir permanecer callados, ¿verdad? Consumir la incomodidad y el peligro, pero permanecer callados en pos de su seguridad, y a través de esto estas organizaciones criminales libremente están activando, están circulando y se están moviendo, incluso están operativizando maquinarias libremente. ¿Hay casos de que ustedes llegaron a intervenir y desmantelaron estas estructuras en barrios, su comisario? Tenemos bastantes casos, de ¿Sí? hecho, que podemos hablar de organizaciones criminales en microtráfico y en narcotráfico a nivel nacional y a nivel internacional, ya con técnicas investigativas que nosotros utilizamos, ¿verdad?, con análisis técnicos, con informaciones recibidas y procesadas, nosotros podemos vincularle a toda una estructura y desmantelar totalmente. Tenemos varios casos ya de grandes estructuras, tanto la policía como la SENAT, de operativos bastante exitosos y que hasta hoy en día, por suerte, no volvieron a operar porque fueron totalmente desmembrados. ¿Se le brinda la garantía al ciudadano o la ciudadana que recurre a su policía a hacer la denuncia en cuanto a preservar la identidad, el anonimato, etcétera, etcétera? ¿Hay garantía de eso, comisario? Orgánicamente la policía tiene una ley y a nosotros esa ley nos da unas funciones, atribuciones y obligaciones. En el marco de esa ley nosotros podemos utilizar, ¿verdad?, el informe confidencial o la denuncia confidencial de un ciudadano. Entonces la persona
puede estar tranquila, puede gozar de toda la garantía de que las identidades no son divulgadas. En ningún momento se precisa de divulgar esa identidad, solamente nosotros necesitamos la información, procesar la información y ya el personal investigador es quien sostiene esa información recibida. Pues tiene miedo la gente. Por esto que dijiste, el amedrentamiento que se da. Pero amén de eso, yo te puedo decir que Lambaré es una de las ciudades que consta de varios barrios que en su momento se vieron amenazados, pero gracias a intervenciones que realizamos, también gracias a la información que la ciudadanía nos brindó, pudimos prácticamente devolverle la tranquilidad a esos barrios. Ahora podemos contar de que las criaturas salen a jugar libremente en los parques, de que la percepción y la sensación de seguridad volvió a esos lugares. En materia de prevención, ¿cómo está la CERNAT en ese sentido? Bueno, y tenemos el gran desafío, ¿verdad?, de que en el marco del Plan Sumar, realmente, donde estamos 22 instituciones del Estado, la coordinación se pueda llevar a cabo y el trabajo interinstitucional se fortalezca, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando exclusivamente, por decirlo, en la implementación de programas. Ya esto venía trabajándose de hace varios años atrás, fortalecido ahora, con la capacitación que va desde, por poner el ejemplo de la Coordinación Departamental de Educación, a los supervisores educativos, directores, docentes y padres, ¿verdad? El objetivo es implementar programas. Hemos entrado, como siempre decimos, hasta en el ADN del mismo Ministerio de Educación y Ciencias, en el sentido de que estos temas ya forman parte del currículum, se elaboraron los materiales para diferentes niveles educativos. Y hoy el docente tiene la posibilidad de trabajar en aulas con un material ya con contenido, en sesiones, con toda la parte metodológica y didáctica, directamente con los alumnos. Entonces, lo que buscamos es justamente, por un lado, descentralizar varios aspectos del trabajo y que no solamente se dependa de una o dos instituciones para hacer prevención, sino que desde la misma base de la educación de los docentes y los padres, en forma conjunta se pueda trabajar en la prevención con los niños y jóvenes. Acá me dice tu comisario ese dato que dijiste, dónde pueden comunicarse. ¿Eso lo puedes decir al aire o después lo...? Por supuesto, yo puedo dar al aire un número de contacto ahora mismo. ¿Y cuál es ese número? Este sería el 0976 200 entero 625. Perdón, 0976 200 entero 625. Es el número de atención ciudadana que nosotros tenemos las 24 horas prendida. Se le va a atender la llamada, se van a recibir los datos y se le va a brindar la asistencia inmediata posible. No solamente para los vecinos acá nomás de Ictabate, que son acá, hasta 2 cuadras, ¿verdad? Ese barrio. Sino para otros casos puede sirve también. Por supuesto, a nivel país. Nosotros tenemos 17 oficinas diseminadas a nivel país. Cada oficina cuenta con cantidad de personal suficiente y personales bastante capacitados, y cada departamento cuenta con un fiscal especializado en la lucha contra el narcotráfico. Entonces nosotros recibimos estas comunicaciones, estas denuncias, y directamente les derivamos con el personal apostado en cualquier región del país. En este caso en particular, necesariamente ustedes necesitan que se haga la denuncia en esa línea y se contacte con ustedes, los vecinos. Necesitamos recibir la información. Okay. Porque Entonces, hay información, o sea, hay datos que el investigador y el denunciante van a poder conjugar, el investigador tiene una serie de preguntas determinantes que va a tener que realizarse al denunciante, y en base a eso nosotros podemos redactar ya una apertura de un caso y sostener ya algunos fundamentos. Perfecto. Subcomisario, gracias por su tiempo, muy amable. A las órdenes. Directora, le agradecemos el tiempo, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros hacemos una pausa, venimos enseguidita. Ley de Protección de Datos Personales y Crediticios.
La Ley de Protección de Datos Personales es un paso adelante para Paraguay, pero como toda obra legislativa compleja, su valor no solo reside en su sanción, sino en su implementación práctica y en la capacidad de anticipar y mitigar sus efectos no deseados. Paraguay y Bolivia son los dos únicos países de la región que no tienen una ley general de protección de datos. Nuestro país sí cuenta con una ley que regula la protección de datos en el sector financiero, pero es una normativa sectorial, ya que no abarca a todas las esferas que pueden darse en el manejo del tratamiento de datos en el país. Una normativa que busca proteger todos los datos personales está en pleno debate en el circuito legislativo. En el año 2021, la Coalición de Datos Personales, compuesta por las ONGs TEDIC, APADIT e Internet Society Capítulo Paraguay, presentó el anteproyecto de la Ley de Protección de Datos Personales con 85 artículos inspirados fuertemente en la legislación europea. La propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados, donde luego varios legisladores de diversas bancadas políticas acompañaron el proyecto y la oficializaron como una iniciativa del Congreso. Aparecen como autores algunos de ellos ya ex legisladores: Edgar Acosta, Pedro Aliana, Antonio Busarquis, Sebastián García, Katia González, Carlos María López, Basilio Núñez, Edwin Reimer y Sebastián Villarejo. Tras varios aplazamientos por años y cambios hechos al texto, el 27 de mayo de 2025, la Cámara Baja aprobó con modificaciones la propuesta de las organizaciones al recortarla y dejarla con 60 artículos y la remitió al Senado para su correspondiente análisis. La ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales de las personas físicas a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y el libre flujo de la información. Entre sus planteamientos, la normativa contempla la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, un organismo autónomo con la autoridad y las herramientas para supervisar, regular y sancionar cualquier contravención a la ley. La misma estará a cargo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC. La propuesta es necesaria para el país. El desafío ahora es asegurar que este escudo legal no se convierta en un laberinto burocrático o, peor aún, en un freno a la innovación y la confianza que tanto necesitamos en la era digital. En 1910, con solo 10 años, llegaba al puerto de Asunción Vicente, un niño buscando un futuro mejor y una nueva patria. Vicente Scavone cumplió su sueño y desde 1935 Laboratorios Lasca se convirtió en el laboratorio más importante del país. Con fe, constancia y trabajo, los sueños se hacen realidad. Laboratorios Lasca, 90 años haciendo historia. Y para tener un equilibrio ideal y un buen funcionamiento del organismo, ahora tenés a mano Mielaxan, el laxante que con una sola toma de sus cápsulas blandas no daña la mucosa gástrica y con acción comprobada. Mielaxan limpia y depura el organismo. Para tener un cuerpo saludable, comenzá con tu interior. Mielaxan, el laxante que funciona y el equilibrio volverá a tu cuerpo. Y Broncogalén jarabe alivia todos los síntomas de la tos. Broncogalén es también fluidificante y expectorante. Eso es Broncogalén jarabe, todo lo natural en un solo producto y un solo producto para toda la familia. Además, no tiene azúcar. Atendé bien. Amba, eucalipto, miel y limón. Orecopa y té. Broncogalén paraguayité, naturalete. Es de Laboratorios Galeno. Está con nosotros el abogado especialista en protección de datos, Estefan Viso-Colán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Jorge, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Saludos a la teleaudiencia. ¿Esto está todavía por aprobarse? Esto está en la Cámara de Senadores. Hace unas semanas hubo una audiencia pública con algunos debates interesantes y bueno, está creo que con algunas propuestas de modificación al proyecto aprobado en versión diputados. Y si mal no recuerdo, podría llegar a sanción ficta el 9 de septiembre. 9 de septiembre, sí. O sea, hay todavía tiempo, digamos. Hay tiempo para tratar de hacer algún que otro ajuste. Bueno, en principio, en general, estamos de acuerdo con una ley de protección de datos. Sí. En general. Yo creo que Paraguay necesita una ley de protección general de protección de datos. Bueno, pero cuando empezamos a desmenuzar cuál es la iniciativa o cuál es el proyecto en discusión, enumerando 4 aspectos que consideran ustedes o que consideras vos preocupantes. Hay una cuestión, yo le llamo romántica, que hoy ya veo bien difícil de rectificar o reencaminar. Me hubiera gustado que se discuta cuál hubiera sido el modelo regulatorio mejor adaptado a la realidad paraguaya. O sea,
Actualmente a nivel regional y global existen 3 modelos regulatorios que tienen que ser la base de toda ley. Hay un modelo centralizado, un modelo híbrido y un modelo sectorial. Cada modelo regulatorio tiene ciertas particularidades. Y yo lo que estoy notando que este proyecto, Jorge, es como que rescata algunas características del modelo centralizado, algunos del sectorial, algunos del híbrido. Es como que no tiene una identidad propia. Entonces me hubiera gustado que se discuta esa base. Pero obviamente creo que estamos al tiempo de hacer algunos ajustes, algunos retoques. Pero en Paraguay famoso toda última hora, ¿verdad? Es una cuestión que lo que me preocupa es la difícil aplicación que se va a dar a ciertos sectores de la población. Por ejemplo, una MIPYMES, la ley, por ejemplo, establece que cuando vos sos una empresa pequeña, tomás datos y determinar los fines y los tratamientos de ese dato, vos te convertís en un responsable de ese tratamiento del dato. Y si a tu criterio esa toma de datos o esa recompilación de datos pudiera afectar los intereses del titular del dato, vos tenés que hacer un análisis, un estudio de impacto del dato. ¿Cómo hace una MIPYMES para tener un profesional que analice el impacto de un dato personal? En Paraguay, contado con los dedos de la mano, te diría que hay profesionales que entienden de esta cuestión. Entonces, ¿cómo traslado esa obligación que la ley le impone a una MIPYMES para que pueda cumplir? Si no hace una evaluación de impacto, Jorge, se expone a una infracción, a un sumario administrativo y a una eventual multa. Estamos hablando de multas con un tope que pueden superar los 1.000 jornales, estamos hablando más de 1.000 millones de guaraníes, ¿verdad? No digo que llegarían hasta esos montos, ¿verdad? Pero esa es la graduación tope, ¿verdad? Cuestiones que me preocupan, ¿verdad? Y también el hecho de que no está bien. Hoy en día tenemos, Jorge, una ley de protección de datos crediticios ya en vigencia que, digamos, regula el manejo de datos en el sector financiero, y esta ley también viene a establecer ciertos límites a la conservación de datos. Y la conservación de datos en el mundo financiero es muy clave, porque a partir de esa conservación de datos, las entidades financieras, los buros de créditos, generan lo que se llaman los algoritmos de créditos y comienzan a analizar el riesgo crediticio de las personas. Y si vos comenzás a restringir el tiempo que ese dato puede formar parte de la base de datos de esa entidad financiera o de ese buro de crédito, le restringe el análisis de riesgo a las personas, y eso va a implicar que puedas otorgar créditos, digamos, con un bajo perfil de riesgo, mayor sobreendeudamiento, mayor morosidad y mayor restricción al acceso al crédito. Entonces, esas son cuestiones que en principio te diría que preocupan, ¿verdad? Nosotros tenemos un antecedente. No sé si el otro día en otros espacios periodísticos habíamos hablado. ¿Te acuerdas de la ley de patentes? Que se había aprobado en el Congreso, promulgado posteriormente el Ejecutivo, y después nos dimos cuenta que era imposible de aplicar. Sí. Los proyectistas tuvieron que presentar otra vez otro proyecto, se tuvo que debatir y por fin, bueno, sacamos uno que está acorde a nuestra realidad. Sí. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿cómo eso pasó por un tubo así rápidamente? Ojalá no pase lo mismo con esto. Ojalá con esta ley, ¿verdad? Pero una ley compleja, Jorge, una ley compleja, yo creo que necesaria. Me hubiera gustado que mayor debate, porque en la audiencia pública decían, no, pero hace 2 años ya está el proyecto de ley en el Congreso. Sí, pero ingresó hace 2 años, y el hecho que esté 2 años cajoneada no implica que esté hace 2 años en el debate. Se hizo una audiencia pública hace 1 mes. Se habrán hecho algunas otras anteriormente, pero sí, a mi criterio, faltó mayor participación, que se dé mayor participación al sector privado, a buros de créditos, a entidades financieras, Banco Central y otros estamentos empresas del sector tecnológico, que pudieran haber aportado al Congreso su expertise, su experiencia en este tema. Y lo que generalmente no me gusta a mí como abogado es que haya una ley que sea una ley con letra muerta, que sea muy compleja de aplicarla, porque a la larga lo que tenemos es que vamos a tener una MIPYME, algún emprendedor con alguna sanción de cumplimiento imposible,
Y eso va a generar mayores complicaciones que soluciones al tema del manejo de datos, que es necesario, que un país debe tenerlo. Tiene sus pros y sus contras, pero hay que buscar un equilibrio, ¿verdad? Ahí de vuelta, o sea, nosotros no copiamos otra vez modelos afuera y sin analizar si es posible su implementación acá, copiamos nomás y lo queremos presentar. La primera versión, Jorge, de hace 2 años era una réplica exacta del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Hoy te diría que hubieron algunos retoques, menos mal, pero seguimos con yo te diría que en un 70% los apartados y las cuestiones que regulan esta ley son similares al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que tiene estándares muy importantes, pero siempre digo que no podemos comparar un país del primer mundo con Paraguay actualmente. Aquí en Paraguay tenemos problemas de informalidad, tenemos problemas de... no es que tenemos señal de internet en todas las partes, en todo el mundo. O sea, vos te vas a una ciudad en el interior, hay un problema de señales de internet, estamos todavía con esas cuestiones. Entonces, hay empresas, Jorge, que tienen 4, 5, 6 empleados y vos vas a sancionar una ley que le va a imponer mucha carga obligatoria. ¿Esto podría trabar la venida de inversores? Y por ejemplo, te doy un ejemplo, el modelo regulatorio que no se tuvo en cuenta, pero esta ley lo que genera es, no digo altas, pero importantes restricciones regulatorias, y aquel modelo de negocio sustentado en innovación tecnológica, los modelos de negocios fintech, los modelos de negocios de tecnología, rehuyen a realizar inversiones en países donde la regulación en el manejo de datos es muy restrictiva. Porque recordemos que cuando vos generas una app de inteligencia artificial, cuando vos generas algún producto, lo que vos necesitas es recompilar datos, porque el dato es la materia prima de ese producto, de esa app, y necesitas del dato. Pero si la regulación te exige muchas complicaciones para acceder a ese dato, se te complica tu modelo de negocios. Claro. Entonces algunos dicen, no, espera, voy a rehuir a irme a países donde la regulación es muy estricta. Ahora, hay otros sectores que si dicen, quiero irme a un país donde yo tenga tranquilidad de que el manejo de mis datos va a estar protegido. Entonces, para algunas industrias es importante tener una ley restrictiva, para otras no. Y ahí es donde yo encuentro un punto débil. Me hubiera gustado que el Congreso le cite al Ministerio de Industria y Comercio, le cite al Ministro de Economía, le diga cuál es la política pública de este gobierno en los próximos 5 años, cuáles son los mercados que vamos a atacar, a quién le vamos a qué tipo de empresas le vamos a tratar de captar como inversionistas en nuestro país. Vamos a traer inversores que inviertan en el rubro de tecnología, en el mundo de la inteligencia artificial. Ojo, no podemos tener una ley muy restrictiva de manejo de datos, porque eso va a rehuir la inversión extranjera. Entonces, pero hay otros sectores que sí buscan esa protección. Entonces hay que buscar un equilibrio, yo te diría, depende mucho de la política pública del Estado, ¿verdad? Claro. Tenemos otro material para compartir, a ver. Proyecto enlatado de datos personales, una traba para captar inversiones. El proyecto de ley de datos personales, que cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y está en análisis en el Senado, podría representar un enorme retroceso, ya que violaría el acceso a la información pública y ahuyentaría las inversiones extranjeras. La propuesta, promovida por varias ONGs, es un enlatado de la ley aplicada por la Unión Europea. El abogado Stefan Bisocolán, especialista en protección de datos personales, explicó que, si bien el país necesita una normativa en la materia, el enfoque adoptado en el Congreso durante su análisis fue incompleto y descontextualizado, al tomar como modelo casi literal el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, sin una adaptación real al contexto paraguayo. A su parecer, se trata de un enlatado europeo que no responde a las necesidades ni capacidades actuales del país. Según advirtió, un 70% del contenido aprobado en diputados es una copia fiel del Reglamento Europeo. Aclaró que no es que esté mal proteger los datos personales, pero muchas de las disposiciones son inaplicables
aplicables a la realidad local. Uno de los puntos más críticos de la ley es que impone exigencias a las empresas, especialmente a las MIPYMES, que tendrían que incurrir en elevados costos para cumplir con los requerimientos. La ley obliga a tener un delegado de protección de datos, un oficial especializado y un equipo para incidentes de seguridad. En la práctica, de aprobarse la iniciativa, estas pequeñas empresas se verán obligadas a contratar a consultores internacionales ante la falta de profesionales locales. El especialista advirtió además que, bajo la excusa de proteger los datos, se pueden terminar imponiendo un modelo extremista que actúe como barrera para inversiones extranjeras, particularmente en sectores tecnológicos. Mientras el gobierno busca atraer empresas tecnológicas, la legislación demasiado restrictiva podría espantar a los potenciales inversores. De sancionarse y promulgarse tal como está, esta ley podría convertirse en un freno para el crecimiento del ecosistema digital, la innovación y la atracción del capital extranjero, debido a que se establecen altos estándares de seguridad y altos costos para las empresas. Por otro lado, el proyecto crea una Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, pero no define con claridad su modelo regulatorio, ya que se adoptó el esquema europeo, que considera a la protección de datos como un derecho fundamental, algo que en Paraguay todavía no se discutió a fondo. Además, se establece que el MITIC será el órgano regulador, pero esa institución no cuenta con personal capacitado para estas funciones. Un inconveniente que podría registrarse es que podría ser juez y parte cuando se da una filtración de datos, tal como ocurrió recientemente con el hackeo de varias instituciones del Estado. Otro aspecto preocupante de la normativa es que se podrían registrar burocracias para el acceso a la información pública cuando involucren a datos personales, lo cual terminaría violando la ley de transparencia. Así también la propuesta de ley delega una parte sustancial de su efectividad a futuras reglamentaciones. El cómo se aplicarán muchas de estas disposiciones, como por ejemplo las medidas de seguridad específicas para datos sensibles mencionadas en el artículo 35, queda en el aire, a la espera de normas secundarias. Esto no solo genera incertidumbre para las empresas que deben adaptarse, sino que también dilata la plena operatividad de una ley tan crucial. Bueno, Bank vino a reescribir la forma en que se vienen haciendo las cosas. Un banco que no te suma complicaciones, sino más beneficios, atendiéndote las 24 horas, los 7 días de la semana, de manera presencial y digital. Pensamos distinto porque en Bueno Bank lo único que importa es que el grande seas vos. Grande es el que hace todo lo que quiere desde la app. Bueno Bank, el banco paraguayo de todos. Y llegado a una cierta edad, los huesos frágiles son un problema, por eso Osteogalén Calcio más vitamina D ayuda a recuperar la falta de calcio y hace que tus huesos sean más fuertes. Osteogalén hace que tu vida vuelva a la normalidad, de venta libre en farmacias. Y jugá con Apostala, ganá con Apostala. Apostala, sponsor oficial del fútbol paraguayo. Recibí 10.000 guaraníes de regalo para jugar en tus eventos favoritos, solo con registrarte en www.apostá.la. Puedes jugar y ganar de inmediato. Aprovecha esta oportunidad, ingresa hoy mismo y comienza a vivir toda la emoción de ganar en Apostala. No te quedes fuera. Apostala, la casa de apuestas número 1 en Paraguay y sponsor oficial del fútbol paraguayo. Y aprovecho también, agradezco a Gilardini por el traje que tengo esta noche. Muchas gracias, Gilardini. Cerramos, Estefan, doctor. Hay tiempo todavía de hacer las correcciones. Necesitamos más debate, más audiencias públicas para hacer los ajustes necesarios. Y permítame hacer 3 puntualizaciones. A ver. Estoy a favor de que Paraguay necesita una ley general de protección de datos, sin duda. Sí. Pero debería estar adecuada a la realidad paraguaya. Lo segundo, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea tiene un alto estándar y es lo mejor que hay a nivel global. Ahora, que ello sea aplicable a rajatabla a la realidad paraguaya, tengo mis serias dudas. Y lo tercero, en realidad no es el MITIC quien va a ser el órgano regulador, sino se crea una Agencia Nacional de Protección de Datos, pero que figuraría bajo el paraguas del MITIC. La duda de algunos doctrinarios es de que tendría independencia esta Agencia Nacional de Protección de Datos cuando se juzga, por ejemplo, una filtración de datos de un ente público, porque podría pasar que
el MITIC sea juez y parte en ese momento. Entonces, Clarísimo. son cuestiones que deben debatirse. Perfecto. Estefan, doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Hacemos... No, ya nos vamos, que ya es la pausa y ya nos vamos. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes. Chao, 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 chao.